Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría, me gustaría am, verificar el audio. Hola, buenas noches. Me gustaría saber si se está escuchando el audio, si está saliendo, si me lo pueden confirmar. Es importante. Así puedo saber si está saliendo correctamente el audio. Si alguien me puede decir si se está escuchando bien, por favor. Así puedo comenzar esta noche. Y nos adentramos en el tema porque es importante verificar que el audio esté saliendo bien. Si alguien me lo puede confirmar, sería muy útil. Se los agradecería bastante. ¿Me pueden decir si el audio está saliendo? ¿Me escuchan? A los que están entrando me gustaría saber si está saliendo el audio. Bueno, no tengo forma de verificarlo. Me gustaría saber si se está escuchando. ¿Alguien me puede confirmar que se está escuchando el audio? Veamos. Es importante que el audio pueda salir. Si el audio no sale, entonces estaremos en problemas. Por eso me gustaría saber si se está escuchando bien. Veamos. ¿Alguien me puede confirmar que el audio esté saliendo? A ver, veamos. Se escucha bien. Perfecto. Si se está escuchando bien, entonces buenas noches. Buenas noches a los que están asistiendo. Hola M. Belén, María Belén, Fernández Blanco. Gracias por asistir esta noche. Esta noche vamos a hablar sobre varios temas. Me interesa poder charlar con ustedes sobre lo que está sucediendo en el mundo. Hoy, por ejemplo, es el día, aquí en Argentina se celebra el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas, 2 de abril, y también es el Día Internacional del Autismo. Me gustaría comenzar hablando sobre específicamente la situación que estamos viviendo en todo el mundo y en muchos de nuestros países de Latinoamérica referido a la situación del COVID-19. Vamos a hablarlo, primero voy a comenzar hablando sobre algunas recomendaciones que nunca está de más poder hacer, pero también vamos a hablarlo desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista del marketing. Me parece que es importante hablar sobre este tema porque nos afecta a todos de manera, de una u otra forma, de manera personal o de manera también en cuanto al marketing que realizamos y a los negocios que hacemos dentro y fuera de Internet. Este, esta pandemia ha afectado realmente de una manera profunda a cada una de las economías regionales y de las economías de nuestros países, independientemente del lugar en donde vivamos y a que nos dediquemos, exceptuando tal vez el caso de los negocios virtuales, que son los únicos que se han podido beneficiar de esta situación, y de eso vamos a hablar también esta noche, cómo es que se están beneficiando los negocios virtuales de esta pandemia. Pero para empezar quiero hacer algunas recomendaciones um, relacionadas al... estoy por verificar el audio, entonces si me ven, tengo mi computadora aquí al lado, entonces estoy verificando el audio a medida que voy hablando. Pero quiero volver sobre este tema de las recomendaciones sobre el COVID-19. Yo soy originalmente psicopedagogo, además de ser especialista en negocios por internet, y entonces quiero hacer algunas recomendaciones. Quiero aprovechar porque en este grupo entran muchas personas de todo el mundo, y quiero aprovechar la oportunidad para dar algunas recomendaciones tomando en cuenta el tema del autismo
que es un día internacional, el día de hoy, y quiero dar algunas recomendaciones específicas con respecto a esto. Yo no sé la situación particular de cada uno de ustedes, aunque este es un grupo de cursos de diversa índole, específicamente de negocios. Quiero aprovechar la oportunidad para poder dar algunos consejos relacionados a esto. Los chicos autistas necesitan tener rutinas. Yo sé que en la mayoría de nuestros países la cuarentena está cambiando las rutinas de nuestras familias, de nuestros hogares y de nosotros mismos, y nos han solicitado que no salgamos de nuestras casas. En el caso de los niños autistas es importante recordar que ellos tienen la necesidad de tener ciertas rutinas en el día a día, uh, de poder también ofrecerles elementos que tengan que ver con juegos concretos y elementos didácticos concretos para evitar crisis dentro de las casas. Esto me parece importante también. Y tratar de mesurar el uso de las pantallas para aquellos padres o personas que tengan niños o personas con autismo en sus familias. Sería importante utilizar las pantallas de manera moderada. Y también utilizar música. Esto es muy importante y ayuda también a calmar, incluso para personas que no tienen autismo, a calmar la ansiedad. En cuanto a la discapacidad y para personas que otros tipos de situaciones que se estén dando en cada uno de nuestros hogares, yo sé que en muchos hogares también hay gente que convive con personas con alguna discapacidad o algún trastorno. Quiero hacer una especial acotación aquí que no escuché en muchos noticieros ni con mucha frecuencia, y que es muy importante, y también para personas que no tienen discapacidad. Lo más importante para poder superar enfermedades que estén en el ambiente tiene que ver con fortalecer el sistema inmunológico. Yo les recomiendo a todos que hagan esto de manera continua, incorporando vitamina C de todos los tipos de cítricos que puedan tener a su disposición, incluso en sus propias casas, desde limones, pomelos, naranjas, mandarinas y todo tipo de cítricos, que lo utilicen y lo incorporen de manera frecuente a su alimentación, y también que preparen y busquen, hay un montón de tutoriales en YouTube sobre licuados y batidos saludables. Esto es muy importante para fortalecer el sistema inmunológico de las personas en este momento muy crítico, en algunos países más críticos que en otros, por la situación del COVID-19. Estas simplemente fueron recomendaciones muy puntuales que me pareció importante que las puedan saber ustedes y que no se hablan mucho en los medios de comunicación tradicionales, y me parece que vienen muy al momento, muy bien para el momento. Y por supuesto, si quieren más recomendaciones de esta, vamos a ahondar después. Pero este es un grupo de marketing y vamos a hablar sobre marketing, obviamente. Y lo que quiero que hoy comencemos a pensar es a partir de este concepto del, del sentido del ser que tienen los japoneses, ¿no? Este concepto del Ikigai. Este es un concepto muy interesante porque, como está en el gráfico en donde anuncié que íbamos a tener este streaming del día de hoy, me parece que es un gráfico que nos puede ayudar a pensar muy bien, o nos puede ayudar a pensar en este tiempo de cuarentena, en donde estamos encerrados y tenemos más tiempo para meditar acerca de lo que nos pasa, acerca de lo que queremos, acerca de hacia dónde queremos ir con nuestra vida, de qué lugar estamos viniendo y cómo nos encuentra esta pandemia en el día de hoy. Me parece que este gráfico es muy importante analizarlo y pensarlo, porque es un concepto que engloba varios elementos de nuestra personalidad y varias cosas que venimos haciendo en nuestra vida convencional, pero que en este momento de cuarentena podemos sentarnos a reflexionar efectivamente sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, especialmente si somos emprendedores o especialmente si decimos que queremos lograr determinados resultados y estamos tomando ciertas decisiones y tomando ciertas acciones que nos acercan o nos alejan de eso que decimos que queremos lograr. Entonces, esto del Ikigai tiene como 4 elementos claves: lo que amas, en lo que eres bueno, lo que necesita el mundo y lo que la gente estaría dispuesta a pagar. En el centro de todo esto estaría lo que tú haces, y el Ikigai vendría a ser el sentido de todo tu ser, de toda tu existencia. Conjugar los elementos que nos permitan mantener equilibrado esa estructura entre lo que nosotros amamos, lo que el mercado necesita, lo que la gente estaría a pagar,
dispuesta a pagar y en lo que nosotros somos buenos, es muy difícil, porque si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros que venimos de un campo, por ejemplo, profesional o laboral con una especificidad determinada, eso generalmente tiene un determinado costo para nuestro empleador, o nosotros recibimos un determinado ingreso por aquello en lo que somos buenos o especialistas en hacer. Um, por eso somos contratados y por eso trabajamos en empresas o para otras personas. Pero esa es solamente una parte de quién somos en realidad. Nosotros somos mucho más que solamente nuestro trabajo o las horas que invertimos en nuestro trabajo o en nuestra especialidad. Hay otros elementos que no necesariamente tienen que ver con aquello en donde nosotros recibimos o por lo cual nosotros recibimos dinero, y que tienen que ver con los otros elementos que este gráfico del Ikigai nos ayuda a pensar, o nos debería ayudar a pensar. Por ejemplo, nuestra pasión. No todo el mundo trabaja en aquello que le gustaría trabajar o que le apasiona trabajar. Hay gente que trabaja de lo que trabaja porque no tiene otra opción, porque es en el lugar en donde conoce y ha trabajado por 1, 2, 3, 10 años, y que recibe un sueldo medianamente bueno, que le permite subsistir, pero no es algo que realmente los apasione. A veces situaciones desencadenantes como una pandemia, como esto que estamos viviendo, nos ayuda y nos da el tiempo para poder pensar qué es lo que queremos hacer. Tal vez lo que estábamos haciendo no era lo que realmente nos apasionaba. O si tomamos los otros cuadrantes de este gráfico del Ikigai, tal vez eso que estamos haciendo y que nos apasiona no es algo que la gente estaría dispuesta a pagar por ello. O tal vez tiene los tres elementos, pero no es algo que el mundo necesite. El Ikigai nos ayuda a pensar en qué es lo que estamos o podríamos hacer, qué es lo que estamos haciendo o podríamos hacer, que conjugue todos esos elementos en beneficio propio y en beneficio de los otros. Esto es importante porque a veces nos pensamos solamente de uno o del otro lado del mostrador, cuando en realidad hay muchos otros elementos en juego y que debemos considerar si queremos tener éxito en el tiempo, ¿no? Entonces, yo me animaría a preguntarte, y me animo a preguntarte a ti, ¿qué es aquello en lo que realmente eres bueno? Esta es una pregunta importante y es una pregunta crucial, porque a partir de ahí puedes empezar a pensar lo otro también. Hay cosas que nosotros sabemos que somos buenos porque nos hemos capacitado, porque tenemos experiencia trabajando allí, porque conocemos a otras personas, porque tenemos influencia, porque atravesamos situaciones problemáticas y salimos airosos. Entonces sabemos que somos buenos en eso porque tenemos las herramientas y desarrollamos las capacidades necesarias para trabajar en ese ámbito, o para trabajar con ese tema o con esas situaciones. Entonces, es bueno preguntarse eso. ¿Para qué soy realmente bueno? Esto es una buena pregunta. ¿En qué estoy capacitado? Um, y a partir de allí, y desde este cuadrante del Ikigai, pensar lo siguiente. ¿Te estás capacitando? Es decir, ¿estás buscando alcanzar un nuevo nivel en eso, en lo que eres bueno actualmente? Esta tiene que ser una pregunta para nuestros adentros. No hace falta que publiques en todos los lugares: me estoy capacitando, estoy tomando la mejor sesión del mundo de coaching, estoy tomando el último entrenamiento. No, no va por ese lado lo que quiero que reflexiones. Esto tiene que ser una reflexión personal, porque si nosotros queremos ser mejores en aquello que ya somos buenos, es decir, escalar un nivel más arriba, tenemos que poder reconocer qué cosas tenemos, qué cosas queremos y cómo vamos a pasar de un nivel al otro. Esto es importante. Entonces, ¿te estás capacitando para ser mejor en aquello que eres bueno? Primera pregunta. Segunda pregunta, que tiene que ver con eh, que tiene que ver con nuestra profesión y con nuestra vocación. Aquello por lo cual la gente estaría dispuesta a pagar. Está bien, puedes tener una profesión y una vocación en donde tienes clientes o tienes un negocio en donde la gente está entrando y está dispuesta a pagar. Pero la pregunta sería, ¿te estás repitiendo
o estás innovando o estás generando mejores situaciones y mejores conversaciones y mejores oportunidades? Entonces ese cuadrante lo podemos pensar desde ese lugar. ¿Qué es lo que estás repitiendo acerca de lo que ya sabes, lo que podrías hacer mejor y lo que la gente estaría dispuesta a pagar? Yo te dejo eso como tarea para la casa, en que realmente no es tan sencillo determinar eso. Por eso, en este momento de cuarentena nosotros podemos darnos el tiempo para replantearnos algunas cosas de manera profunda, para mejorar en las próximas semanas que queden de cuarentena, en los próximos días que queden de cuarentena y en los próximos meses que vengan, y nosotros podemos seguir con una hoja de ruta en donde sabemos hacia dónde apuntar o sabemos qué objetivos nuevos podemos perseguir a partir de esta situación tremenda que es la pandemia, porque definitivamente las cosas no van a ser como han sido hasta este momento y van a tomar muchos meses para las economías regionales y mucho tiempo poder volver a cierta normalidad, y especialmente las economías regionales van a quedar muy resentidas. Entonces tenemos que pensar desde el punto de vista individual, pero también pensar la sociedad y el contexto más general en donde estamos inmersos. Esto lo estoy pensando te lo estoy diciendo y te lo estoy transmitiendo para que lo vayas digiriendo, absorbiendo y pensando desde tu situación particular. Yo no sé específicamente cuál es tu situación particular. Debe ser muy distinta a la mía, debe ser distinta a la del vecino, porque esto nos ha pegado de cierta forma de sorpresa. Nadie se lo esperaba, pero está teniendo niveles de profundidad críticos muy distintos entre sociedades, entre familias, entre modelos de negocios, entre comercios, que varían según la escala y según varios elementos que lo hacen muy complejo. Entonces, yo te puedo dar estas herramientas para que pienses tu situación, para que crees estrategias que te permitan desarrollar mejores negocios en el futuro y primeramente cuidar tu salud y después desarrollar mejores negocios y también beneficiar a tu comunidad, porque y ahí una gran ventaja de los negocios por internet, que es una de las principales cosas que nos convoca en grupos como este, o que a mí personalmente me preocupa que entiendan los comerciantes desde siempre, no solamente ahora que ha sucedido la crisis, la pandemia del COVID, porque los comerciantes anteriormente a esto, y los comerciantes y el mundo de la educación, en general no entendían el poder que tienen los medios virtuales para producir cambios a gran escala, para producir dinero, para producir capacitación, para producir cambios sociales. Ahora lo están entendiendo por las malas, digamos, porque necesitaron que pase una pandemia para entender, las escuelas para entender la importancia de la educación virtual, las universidades para entender la importancia de la educación virtual, los centros de capacitación, los emprendedores tradicionales para entender por qué un restaurante debería tener montado un sistema web, para empezar, por qué un comercio local podría y necesitaría tener un embudo de ventas, por ejemplo, online, cosas que siempre muchos de los que estamos en el mundo del marketing online decimos que son necesarias, pero que nunca son tomadas con la seriedad, porque siempre ponen estas objeciones de es muy caro, mi negocio no lo necesita, yo puedo hacerlo solo, no entiendo Facebook Ads o cualquier otra cosa, cualquier otra excusa, que en realidad son eso, objeciones que tienen que ver con su mentalidad bastante carente y pobre de información y bastante no entrenada para poder afrontar estas situaciones como la palmera ante el huracán, ¿no? La palmera resiste los embates del huracán porque es flexible, pero si nosotros no somos capaces de actuar ante las crisis y ante los desafíos con la flexibilidad suficiente que nos impone la situación, que es muy grave, por cierto, para los negocios en particular y los pequeños negocios locales mucho más grave, pero si nosotros no somos capaces de ser flexibles y adaptarnos a los cambios rápidamente, no vamos a tener la posibilidad de subsistir. Entonces, he ahí la importancia de poder pensar en estas situaciones de manera crítica, de tener las herramientas para poder pensarlas y de buscar las soluciones en donde se han dicho que están las soluciones. Pero si nosotros ni siquiera nos pensamos en un contexto
o pensamos el contexto crítico como un contexto de oportunidad, como en este caso lo plantea el COVID, en donde muchos negocios, muchos dueños de negocios se agarran la cabeza y quieren reventársela contra la pared antes de sentarse y pensar fríamente sus números, pensar en sus objetivos y pensar en cómo van a recuperar lo que están perdiendo. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, entonces es cuando tenemos todas las de perder. Es importante recordar que en todos los momentos de la historia, y aquí es importante que todos volvamos a los libros de historia, siempre que ha sucedido una crisis han habido ganadores y perdedores. Sucede en cada momento que han sucedido estas crisis que constantemente o cada 10, 15 años el capitalismo produce, desde la crisis de los tulipanes hasta lo que sucedió con las hipotecas en 2008, la crisis de 2001 en Argentina y un montón de crisis que han sucedido y se suceden constantemente en nuestros países y en ciertas regiones y que generalmente son productos del capitalismo en general. Pero en cada una de estas crisis, o incluso en las pandemias globales que suceden cada 100 años aproximadamente, siempre han habido ganadores y perdedores. Incluso en las guerras mundiales, siempre han habido ganadores y perdedores. Ford inventó su famoso Ford anfibio y se lo vendió al ejército de los Estados Unidos en ese momento, en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los cientos de miles de ejemplos de innovación y de crecimiento en una industria que parecía que no podría expandirse más en un contexto tan crítico como es ir a una guerra, por ejemplo. Pero incluso en las pandemias han habido grandes avances en la humanidad. Lo que nosotros y lo que yo quiero que entiendas aquí es que este Ikigai mismo, este modelo de pensamiento y de ser en el mundo, nos puede ayudar a pensar cómo podemos sobrevivir a las crisis, cómo deberíamos pensar un contexto crítico como este, cómo podemos y cómo tenemos que pensar en las oportunidades que nos ofrecen los contextos hipercríticos. Recuerden esta frase que seguramente la habrán escuchado y que yo en este momento la recuerdo todos los días básicamente porque es cierto. Esta frase que dice que a río revuelto ganancia de pescadores. A río revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué quiere decir eso? Que hay oportunidades, pero para algunos pescadores. Algunos se van a rendir muy rápido, otros van a intentar identificar la oportunidad, la mejor de las oportunidades, no una. De entre las 5 que se presenten, una que sea la mejor, o 2 que sean la mejor, y van a apuntarle con todo. De hecho, eso están haciendo y siempre lo hacen. Los que están muy entrenados en esto son los inversores de riesgo, de alto riesgo, como por ejemplo Warren Buffett y todos estos grandes inversionistas. Los grandes banqueros y financistas nunca pierden dinero, en ninguna crisis pierden dinero. Es más, ganan más dinero por la compra y venta de acciones a bajo precio. De hecho, hay grandes compañías que en este momento están ganando cientos de miles de dólares, incluso Facebook, pero la que más dinero está ganando es Zoom, el servicio de videoconferencias y streaming en Internet. Incluso dando su streaming y ofreciendo su plataforma de manera gratuita, están ganando mucho dinero porque están comprando, muchos nuevos inversores están comprando acciones en esa compañía. Aunque están teniendo pequeñas guerras con otras compañías de Estados Unidos, es evidente que están ganando por lo menos 50 veces más de lo que ganaban hace tan solo 2 meses atrás. Lo mismo para Skype y un montón de otras compañías. Esas compañías son grandes ejemplos de lo que acabo de decir, de esta frase de a río revuelto ganancia de pescadores. Nosotros lo podemos replicar a una escala mucho más pequeña, pero igualmente efectiva. De lo que tenemos que ser conscientes y lo que tenemos que empezar a pensar es en cuáles son aquellas oportunidades que están justo frente a nosotros y que no sabemos cómo poder tomar ventajas de ellas. Generalmente tener conciencia de esas oportunidades cuesta porque depende del paradigma mental de cada uno de nosotros. Hablaba ayer en un grupo de marketing también, en donde estamos varias personas que hablamos sobre marketing y uno de las personas que opinaban estaba teniendo una discusión con esa persona porque
un intercambio de ideas porque esa persona decía que en este momento muchos de sus clientes le dicen que no tienen el dinero para invertir, por ejemplo, en campañas de publicidad y que prefieren no invertir ningún tipo de dinero. A mí esa me parece una objeción clásica de venta que siempre va a existir con o sin pandemia. Eh, Esas situaciones suceden de manera constante. Voy a desconectar un segundo mi wifi. Bien, ahora sí. ¿Me pueden decir, me pueden confirmar que se está escuchando bien, por favor? Porque necesito saber si se está escuchando bien. Pero a lo que iba era lo siguiente, que muchas personas, incluso trabajando en el ámbito de los negocios por internet, tienen una visión pesimista acerca de cómo hacer para que sus clientes no se vayan o incluso ni siquiera pueden vislumbrar cómo tener clientes nuevos. Les voy a dar un dato muy preciso y muy útil si saben capitalizarlo. Ese dato es, cuando sucede en crisis tenemos inmediatamente el contraste de datos empíricos irremediables que no pueden ser sometidos a ninguna especulación porque están sucediendo. Un dato que está sucediendo y que nosotros podemos tomar como elemento de marketing y que para mí es clave, es que nunca antes en la historia del marketing, de por lo menos los últimos 20 años, hemos tenido una certeza tan clara como la siguiente. Hoy por hoy, al menos el 80% de la población mundial está en sus hogares sentados consumiendo algún tipo de contenido online. Algún tipo de contenido online están consumiendo porque están en sus hogares. El uso de las redes sociales, de hecho hoy vi que alguien lo publicó en este mismo grupo, ha crecido un 53%. ¿Qué están consumiendo en las redes sociales? Es lo que tenemos que encargarnos de averiguar, es lo que tenemos que encargarnos de identificar como oportunidad y de monetizar y capitalizar inmediatamente en lo que reste de tiempo de cuarentena en cada uno de nuestros países y regiones. Ahí tenemos una oportunidad importante, porque ahí tenemos una certeza que no existe a tan gran escala, por lo menos el 80% de la población mundial, tenemos la certeza de que está en cuarentena, y eso es una ventaja para el marketing que nunca podríamos tener de manera tan práctica y de manera tan rotunda sin ningún tipo de especulación. Entonces lo que yo invito a pensar es, ¿qué hacemos nosotros con esa información como personas que nos dedicamos al marketing o como personas que decimos que queremos ganar dinero? Yo creo que podemos tomar partido de eso y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Toda crisis trae aparejado un montón de nuevas oportunidades para aquellos que saben tomarlas. A río revuelto, ganancia de pescadores. No olviden eso, eso es muy importante. También volviendo a este gráfico del Ikigai que estábamos analizando y que había publicado cuando anuncié que íbamos a hablar de esta charla del día de hoy, es también importante empezar a pensar en si estamos haciendo lo que realmente nos gusta. Cada uno de nosotros, algunos provienen de círculos empresariales, laborales, muy específicos, de campos de acción muy específicos, y otros simplemente están buscando oportunidades de negocio sin tener ninguna profesión definida, digamos, aunque muchos tienen una experiencia en determinados campos. Pero la pregunta, y en este tiempo de cuarentena sería importante empezar a pensar si estamos haciendo lo que realmente nos gusta. Porque si nosotros podemos aunar determinado conocimiento práctico con las necesidades del mercado, con lo que la gente pagaría por ello, y además es algo que a nosotros nos gusta, entonces la oportunidad y la posibilidad de éxito se incrementa rotundamente. Porque si nosotros dominamos un campo, creamos estrategias y al mismo tiempo tenemos la motivación suficiente para trabajar sobre ello por varias semanas, varios meses y varios años incluso, tenemos casi el éxito asegurado. Por eso es importante este gráfico del Ikigai para poder empezar a pensar el lugar, el momento y el momento temporal y emocional también en el que nos encontramos. Lo que yo te pregunto es,
y me gustaría que alguien me lo responda, ¿en qué momento emocional te encuentra esta cuarentena? ¿Estabas motivado antes de la cuarentena? ¿Estabas desmotivado antes de la pandemia? ¿Qué pensabas de la economía de tu país antes de la pandemia? ¿Qué piensas de los negocios online después de esta pandemia? La calidad de tus respuestas va a determinar cómo vas a posicionarte en tus acciones que vengan desde ahora en adelante. Si tú crees, por ejemplo, como esta persona con la que discutía en este grupo, que era un especialista en SEO, en posicionamiento para buscadores, que los clientes te van a rechazar ofertas o oportunidades de negocio por la pandemia, estás en el horno. Si estás pensando de esa forma, no vas a tener clientes, porque estás avalando una objeción que en realidad es una objeción de venta y no es una oportunidad. Yo personalmente, y las cifras me avalan, creo que los negocios online van a tener un incremento del 100%. ¿Por qué? Por el simple hecho de que las personas en este momento las empresas, las instituciones, en este momento están tomando conciencia de algo que no habían tomado conciencia con la magnitud que ahora tienen conciencia, y que es la necesidad de capacitación virtual constante. Todas las instituciones en todos los tipos de negocios y mercados están tomando conciencia de esto de manera obligatoria. Antes era opcional que alguien se capacite o haga teletrabajo o tome una clase virtual o tome un curso virtual. Ahora no tienen opción y están entendiendo, y probablemente esto se mantenga en incremento después de la pandemia, porque primero ahorra tiempo, ahorra recursos y tiene mínimos gastos y y hay un alto índice de productividad, independientemente del tipo de negocio al que te dediques o el tipo de mercado o nicho al que te dediques, sea educación, sea ventas de productos físicos, sean productos de afiliado, sea el nicho que sea el tipo de producto que sea, servicio o producto. Entonces, esta es una situación muy particular en donde yo veo más ventajas que desventajas. En lo que determina que veamos esto como ventaja o desventaja es que nosotros tenemos determinada forma de pensar, y eso es lo que condiciona nuestro abordaje y nuestras estrategias para trabajar con lo que está sucediendo en este momento. Si nosotros pensamos que los negocios online tienen un techo, o si nosotros pensamos que nuestro negocio dentro de Internet tiene un techo, por ejemplo, alguien que se dedica a vender, no sé, pongamos por ejemplo que se dedica a vender, alguien, justamente esta persona me ponía la objeción de que uno de sus clientes era alguien que vendía camisetas personalizadas, y ese es un negocio pequeño, y que era su cliente, entonces no le iba a pagar más dinero porque él no estaba teniendo clientes. Y me decía que muchos de sus clientes tenían ese problema, que no podían invertir más en publicidad porque no tenían clientes. Está bien, entiendo la situación, pero yo veo muchas ventajas ahí. Primero, esa persona podría empezar a pensar, hasta ahora la persona de las camisetas no había pensado en un canal de ventas online formal. Primer error y grave error, por eso está pasándole lo que le está pasando. Segundo, es decir, no tiene una lista o una base de clientes previa a quienes ofrecerles algo, ese algo puede ser cualquier cosa. Ese es un gran error que cometen muchos negocios en muchos nichos, y especialmente los negocios tradicionales ahora están viendo las consecuencias de no haber construido, por ejemplo, un embudo de ventas. Pero volviendo al ejemplo de las camisetas, yo veo muchas oportunidades en negocios pequeños, con pequeños porcentajes o pequeños márgenes de ganancia incluso, que pueden hacer las cosas mejor. De vuelta, ahí se trata de una cuestión estratégica. Tú como marketer, ¿qué le puedes ofrecer a un negocio pequeño? Sería la primera pregunta. Segundo, ¿en qué condiciones? Y tercero, ¿qué beneficios necesita encontrar ese negocio pequeño y que tú le puedes resolver inmediatamente? Una de las cosas que yo ofrecería sería, por ejemplo,
asociarme a un producto de primera necesidad o asociarme a otra empresa o asociarme a algo que esté teniendo una alta demanda en este momento y ofrecer, por ejemplo, descuentos, ofrecer regalos, empezar a mover o a asociar mi producto a otros productos de primera necesidad o empezar a diversificar dentro de ese mismo nicho y con las herramientas que ya tenga ese nicho o ese negocio en particular. En este caso yo tendría que saber más cuestiones técnicas acerca de cómo se mueve ese negocio, pero siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Otra cosa podría ser ofrecer descuentos o promociones para dentro de un mes o 2 meses si toman acción ahora. Ese tipo de cosas se puede hacer en muchos tipos de negocio, pero el tema está ahí en que la mentalidad del estratega marketer o del dueño de pequeño negocio o del dueño de una agencia digital o el dueño o un community manager o un vendedor cualquiera no sabe cómo capitalizar esto. Se queda con la primera impresión y la más grave de todas, que es el pánico. Porque aquí otra gran verdad que tiene que ver con los negocios online, perdón, un trago, que tiene que ver con los negocios online, tiene que ver con que los marketers y los copy sabemos muy bien que las emociones son una herramienta de venta que no todo el mundo capitaliza. Y el miedo es una de las emociones más graves y más importantes que se pueden capitalizar y que se pueden utilizar de buena o de mala forma. El miedo es una estrategia de negocios que, repito, se puede capitalizar de buena o mala forma. El amor es otro de esas herramientas que a veces, emociones en realidad, que se utilizan como herramienta de marketing. Y de esto hay un trillón de ejemplos, tanto de miedo como de amor. Y dentro del amor tenemos otra variante que para el caso de los que nos dedicamos a negocios virtuales es muy importante para este momento. Y estas cosas que estoy diciendo sería importante que las anoten en algún lugar, porque esto lo van a ver de ahora en además en incremento. Y una de las variantes que quiero que te queden claro y que va a afectar tu tipo de negocio y lo que hagas en los próximos meses y cómo consigas clientes en los próximos meses, independientemente si vendes productos de afiliados, si haces multinivel o lo que sea que estés haciendo online, una de esas variantes es la empatía. En este momento el capitalismo está mostrando su hilacha en muchos países y también las oportunidades. ¿Por qué? Porque tú puedes entender el capitalismo como un servilismo individual, es decir, tú contra el mundo y tú contra la pandemia, o los más inteligentes lo están viendo como un aprendizaje colectivo y como la oportunidad de ofrecerles soluciones a los otros que los ayuden a salir de sus situaciones críticas, como el ejemplo que di de las camisetas. Alguien que piensa que su negocio se va a quedar sin clientes está en el capitalismo y en sus crisis oportunidades para ayudar a otros. No solamente está pensando desde la empatía, sino que está pensando estratégicamente. Bien, mi conexión se fue y volvió, perdón. Pero estaba diciendo esto que es importante y que tiene que ver con los modos de entender las crisis en el capitalismo y las oportunidades. Si nosotros tenemos conciencia de que en el capitalismo existe algo llamado también aprendizaje y formas de economías regionales colaborativas, nosotros podemos tomar esos conceptos y bajarlos a un plano súper práctico para nuestros negocios, ya sean virtuales o con productos físicos en nuestras comunidades. Si nosotros nos posicionamos del lado del miedo, vamos a caer en el pánico y vamos a caer en la pérdida y en la pérdida de oportunidades y en una ceguera mental que nos va a hacer estar como está el 90% del mundo, en una situación caótica y crítica. Pero si nosotros entendemos el capitalismo y las ventajas de este modelo Ikigai para pensar nuestra situación en nuestro contexto particular, en nuestra profesión en particular, con los productos que podemos ganar dinero, con el sistema y rebajándolo cada vez más, profundizándolo a un nivel concreto, como por ejemplo con un sistema como Hotmart, por ejemplo, que es uno de los mejores para ganar dinero muy rápido, pero podría ser cualquier otro, de multinivel, de cualquier
de tu infoproducto o de cualquier servicio que estés ofreciendo online, si nosotros lo bajamos cada vez más utilizando este modelo de Ikigai, pensando en nuestro contexto, pensando en las oportunidades, si nosotros lo rebajamos, lo bajamos, lo depuramos y lo repensamos desde las oportunidades y desde un aprendizaje virtual y colaborativo, nosotros podemos tener mucho éxito en los próximos días y en las próximas semanas y en los próximos meses, e incluso ganar mucho más dinero del previsto. Pero para eso hay que hacer un cambio radical en la forma en la que nos aproximamos al problema y una forma también radical en la forma en la que nos aproximamos a los clientes que queremos y necesitamos para nuestros negocios o para los negocios de nuestros clientes. Son cosas distintas que nosotros necesitamos entender y aplicar rápidamente. Por eso yo creo que los negocios en Internet tienen una gran ventaja, la gran ventaja de que podemos producir esto de una forma completamente segura, porque el COVID lo que nos está imposibilitando es encontrarnos físicamente, y la gran ventaja aquí está en Internet, que nosotros podemos hacerlo de manera virtual y podemos generar las mismas o más ganancias que sin el COVID. Entonces, esto es lo que los invito a pensar. ¿Cómo piensas tu negocio y tu marketing después del COVID-19? ¿Y cómo estabas pensándolo hasta ahora? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué vas a cambiar? La única certeza entonces es que el miedo es una herramienta de marketing. Esto es horrible tener que aceptarlo, pero es la verdad. Es una herramienta de marketing que la van a ver que se va a usar cada vez con mayor frecuencia, y de hecho, después de que pase esta crisis, los gobiernos van a seguir utilizándola. Ciertos sectores de la sociedad también van a seguir utilizándolo, mientras que otros pueden y tienen que entender que también la empatía y lo que posibilita el capitalismo y las oportunidades del capitalismo virtual son cada vez más crecientes en productos concretos. Es muy abstracto lo que estoy diciendo, pero lo voy a poner con un ejemplo específico. Si tú puedes ayudar a otras personas a lograr lo que quieren lograr antes incluso de comprar un producto con tu enlace de Hotmart, tú ya habrás ganado varios clientes a los cuales venderle muchas otras cosas más. Esa es la lógica que tiene que ver con un aprendizaje virtual, por ejemplo, con el nicho de la educación, que es el que mayor crecimiento va a tener y está teniendo en este preciso momento mientras acontece esta crisis. Pero nosotros tenemos, ahora que sabemos y tenemos conciencia de eso, ahora que te lo estoy diciendo, ahora eso se aplica, esta también es una regla, se aplica a todos los modelos de negocio. No importa si haces Forex, si haces multinivel, si vendes productos de Clickbank, de Hotmart o de lo que sea, el aprendizaje virtual es la nueva oportunidad de negocio que hay que explotarla al máximo. No solamente ahora por este momento, sino como estrategia a largo plazo constantemente. Como estrategia y como forma de entender los negocios virtuales en Internet. Bien, eso por una parte. El aprendizaje, esto va a traer un nuevo modelo imperante que va a tener que ver con ayudar a los otros desinteresadamente y también para preservar las economías locales. Ahora se va a hacer más necesario que nunca tener embudos de venta, por ejemplo, de manera online para todo tipo de negocio. Y ahí van a estar los caballitos de batalla de cualquiera que se acerque a un nuevo negocio, para ayudarlos a entender cómo evitar caer en una posible futura nueva pandemia o en un rebrote, en las consecuencias de un rebrote del COVID, por ejemplo, en los próximos meses. Pero eso va a depender de cada uno y del modelo y de la región en donde viva. Y otro elemento que se pone en juego aquí es el tema del tiempo. El tema del tiempo es importante porque nosotros ahora, y lo que esta crisis está demostrando, es cómo administramos nuestro tiempo. El tiempo de nuestro negocio y el tiempo de nuestras vidas. Y lo que el Ikigai también nos va a decir es cómo, o lo que nos puede permitir pensar en cada uno de estos cuadrantes de lo que amamos, en lo que somos buenos, lo que nos apasionamos, lo que la gente está buscando, lo que pagaría. Y lo que el mundo necesita es el tiempo en cada uno de estos niveles. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en lo que amas? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en lo que eres bueno? ¿Estás invirtiendo en lo que el mundo necesita o estás invirtiendo en lo que la gente puede pagar?
¿En cuál de estos cuadrantes estás invirtiendo más y en cuál deberías invertir más? Punto uno. Punto dos, ¿qué tanto tiempo personal inviertes en tu propia capacitación en desarrollar el siguiente nivel de tu negocio? Si tú ya estás teniendo una venta, ¿qué más necesitas para tener 5 ventas? Si estás teniendo 5 ventas, ¿qué más necesitas para tener 10 ventas? Y así escalar en tus ingresos y en tu forma de hacer negocios. Hoy más que nunca es muy sencillo hacer negocios en internet y de eso vamos a seguir hablando en las próximas transmisiones. Yo te invito a que te sumes, a que participes de las encuestas, porque es muy importante y es muy interesante lo que está aconteciendo en el mundo hoy. Nosotros como marketers, como ciudadanos de países en donde están sucediéndose situaciones horribles, trágicas, que van a afectar a nuestras economías definitivamente, podemos y tenemos el poder de ayudar a otros. Porque quiero que lo pienses así. Los negocios por internet permiten generar dólares y euros muy rápidamente, más de lo que generaría un negocio de puertas abiertas en cualquier lugar de nuestros países, y tenemos una responsabilidad distinta. Podemos ayudar a nuestras economías regionales a crecer si nos enfocamos en ayudar a otros a crecer y a tener la información que les permita tomar mejores decisiones, especialmente en momentos críticos como este. Este es un momento muy crítico, hay mucha gente angustiada en todos nuestros países, en algunos más angustiados que otros, y ni hablar de la gente que está de un lado de la frontera y no se pudo cruzar al otro, quedó atrapada de un lado de la frontera, o están en cuarentena, o tienen algún pariente con sospecha o con coronavirus. O sea, hay situaciones muy complejas que nos afectan y nos estresan de una manera muy fuerte como sociedades y como familias y como personas. Y por eso tenemos que empezar a sentarnos, pensar qué tenemos, qué nos falta y qué podemos hacer y cómo podemos tomar ventaja de esto sin caer en el pánico, sin caer en el miedo, pero con decisiones que tengan impactos rotundos y resultados inmediatos o lo más rápidamente posible para lo que nosotros necesitamos como personas, para lo que nuestras sociedades necesitan para reactivarse económicamente, y para los clientes o para los pequeños negocios, si es que trabajas con pequeños negocios dentro de tu propia ciudad. Yo sé que en este grupo hay muchas personas que trabajan con un montón de tipos de negocios, aunque ahora no estén en vivo. Yo sé que después ven los replay y les va a servir esta información. Entonces, yo los invito a pensar eso. Y el tema del tiempo es pensar que el tiempo es un activo, que este momento de cuarentena lo utilicen sabiamente. Lo utilicen sabiamente porque no es una vacación, no es un regalo, o en cierta forma lo es, porque si ustedes lo utilizan sabiamente, en vez de ver series de Netflix, en vez de perder el tiempo con juegos, en vez de solamente ver películas, ustedes pueden tomar capacitaciones, lives como este. Hay cientos de especialistas dando su información en diferentes tipos de nichos que de otra forma nunca pudiéramos tener acceso. Muchas plataformas gratuitas se están abriéndose para que las personas, plataformas de pago, perdón, que se están abriendo de manera gratuita para que las personas cumplamos con la cuarentena y nos capacitemos al mismo tiempo. Eso no había sucedido nunca en el marketing online y en el mundo de la capacitación online, y es una gran ventaja. No sé cuándo va a volver a suceder eso, probablemente nunca, y esperemos que nunca, porque esta pandemia ha tomado al mundo por sorpresa. Pero nosotros podemos tomar también ventaja de esto. Una de las formas de tomar ventaja personal es capacitándonos, dejando de perder el tiempo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Solamente en series de Netflix? ¿En serio? Cuando Harvard, cuando Udemy, cuando Nikon, cuando un montón de empresas, instituciones están ofreciendo cursos gratuitos. ¿En serio vas a desperdiciar este tiempo con series de Netflix? ¿En serio? O sea, no entiendo. Pero bueno, hay gente que lo hace y perfecto, así va a seguir en la vida. Pero si tú estás dispuesto a compartir lo que ya sabes, y ni siquiera necesitas ser un experto, puedes compartir información específica si
tienes una verdulería y sabes y encontraste una solución para las verduras o para la venta de verduras o conservación o distribución o lo que sea, compártelo con tu comunidad, te lo van a agradecer, porque eso también es importante. La gente recuerda en las situaciones de crisis, en este momento, por ejemplo en Inglaterra, recuerdan mucho la voz, los discursos, la forma de liderar, la forma de dirigirse al pueblo de Winston Churchill, el que salvó a Gran Bretaña y a Europa, te diría yo, durante la Segunda Guerra Mundial. Recordamos a aquellas personas valiosas en momentos críticos. Si tú ayudas hoy a otras personas, esas personas van a recordarte. Y van a recordarte porque lo que les hiciste ver les permitió, primero, calmarse y segundo, pensar su situación de una manera distinta, que es lo que estoy intentando hacer contigo. Y lo que deberíamos intentar hacer todos. Y bueno, en eso también te invito a que apagues el televisor y las noticias, porque esta saturación de información negativa no ayuda a desarrollar una mente creativa, innovadora, que encuentre soluciones a un problema que, prendas la tele o no, va a estar ahí. Pero de vuelta, e insisto en esto, a río revuelto, ganancia de pescadores. Bien, esto ha sido todo por hoy. Ya llevamos 1 hora de transmisión, más o menos. Espero que esta transmisión te haya sido de utilidad. Espero que todos los que la vean tomen acción. Una cosa aquí, una cuestión que casi se me pasa: voy a armar un grupo exclusivo. Yo sé que hay mucha gente buscando capacitación y que necesita a alguien que los guíe específicamente y no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, si quieres ganar dinero en internet y en este momento tienes tiempo, pero lo que no tienes es conocimiento, o no sabes qué herramientas utilizar, o necesitas que alguien te guíe, yo estoy dispuesto a ser tu mentor y vamos a hablar de eso de manera personal. Voy a dejar como comentario en este mismo video, en este mismo enlace, y solamente a las personas que estén dispuestas a trabajar en un mercado específico, con su negocio actual o con productos de Hotmart, los voy a ayudar y les voy a dar una mentoría exclusiva para que puedan lograr ese objetivo que están buscando. Si ustedes me dicen que quieren lograr, por ejemplo, $100 dentro de 15 días, bien, yo les voy a decir cómo vamos a lograrlo. Vamos a evaluar cada uno de sus procesos, lo que estuvieron haciendo, lo que podrían hacer. Pero esto va a ser un negocio, para sus negocios, exclusivamente si son virtuales. Vamos a trabajar el enfoque virtual y para eso van a necesitar un dominio y un hosting, porque lo que les voy a explicar tiene que ver con eso: cómo capitalizar y mejorar sus conversiones a venta con el negocio que sea que estén haciendo, sea de productos de afiliados, infoproductos, servicios, lo que sea que estén haciendo. No importa si son profesionales o están comenzando, pero si ustedes quieren hacer esto de manera sistemática y aplicar este enfoque que yo les estoy explicando y les expliqué hoy, lo vamos a hacer y estoy dispuesto a ayudarlos. Pero van a tener que hacer una inversión, porque obviamente yo también pongo de mi tiempo y yo hago este tipo de transmisiones online y no toda la gente toma acción. Entonces, una forma de asegurarme de que alguien está comprometido es cuando está dispuesto a invertir en su propia formación. Y vamos a trabajar no de manera teórica, sino por resultados. Si tú me dices, necesito una mentoría y quiero ganar $100, $200 dentro de 15 días, bien, vamos a enfocarnos en lograr ese resultado. Vamos a ajustar lo que necesite ser ajustado, vamos a buscar las herramientas que necesites para lograr eso, si es que no las tienen, que son muy pocas de hecho, y vamos a charlar sobre eso de manera personal. Entonces, a los que necesiten un mentor y quieran aprovechar las oportunidades de este momento y quieran aprovechar el tiempo que tengan disponibles en este momento, lo podemos hacer y podemos comenzar a trabajar sistemáticamente y podemos alcanzar el éxito en el negocio que sea que estés promocionando en internet en este momento. De lo que se trata, señores, es de tomar acción en este momento, no importa lo que estés haciendo. Piensa en este modelo Ikigai, piensa en el contexto en donde estás, piensa los resultados que quieres tener, busca las herramientas o busca las personas que puedan ayudarte y empieza a tomar pequeñas acciones diarias que te acerquen a ese objetivo.
Los negocios en Internet no tienen ningún secreto, es muy sencillo hacerlo, pero es más fácil hacerlo si estamos acompañados de alguien que nos ayude a ver la luz en esta gran niebla de confusión y de miedo que existe en nuestras sociedades con respecto a lo que está sucediendo en cada uno de nuestros países. Pero es el momento de tomar acción, es el momento de no tener miedo, de afrontar las consecuencias de nuestros propios actos, de ser responsables con nuestros propios negocios y de comenzar y seguir generando ganancias. Comenzar si es que no las tienen y seguir generando y aumentarlas con todo esto que les acabo de explicar en los próximos meses y en los próximos días. De eso se trata, de tomar acción, de tener decisiones y de emprender, de nada más y nada menos que emprender utilizando estrategias simples pero probadas de marketing online y que no son un secreto. Simplemente se trata de tener una página web, crear una base de datos para el nicho que estés apuntando, enviarle tráfico web con Facebook Ads, hacer retargeting, armar esa base de datos, hacer email marketing y promocionar el producto que sea que esté promocionando, sean productos de Hotmart, sean tus propios infoproductos, sean tus servicios, sean capacitaciones online, sean lo que sea que esté promocionando, lo puedes vender, puedes generar 6 veces más ingresos de lo que estabas generando, si es que estabas generando, y si no, puedes comenzar a trabajar por objetivos como por ejemplo $100 semanales, 200 semanales, y se crea eso. O sea, no hay ningún secreto. Todos los cursos básicamente te explican esto. Te explican obviamente en detalle, estoy haciendo una simplificación, pero básicamente es eso. El tema es cómo lo hacemos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Lo vas a hacer de modo amateur? ¿Prefieres simplemente ver series de Netflix? Eso lo decide cada uno y cada uno decide cómo utilizar este tiempo que tenemos de cuarentena y que debemos respetar en cada uno de nuestros países. Bien, a los que quieran entonces voy a dejar el enlace a mi WhatsApp y podemos hablar ahí si están dispuestos a tomar acción. Entonces recuerden, necesitan un dominio, un sitio web y hablamos de la inversión que se va a necesitar para comenzar a trabajar sistemáticamente bajo mi supervisión para tu negocio o para el modelo de negocio que tú quieras emprender en Internet en los próximos días. No me queda más que pedirles que se laven las manos, que se cuiden, que cuiden a los suyos, que cuiden a sus sociedades, que piensen en su futuro, que piensen en lo que hemos hablado hoy, que recuerden estas preguntas que les he dejado, si se están capacitando, en qué te estás capacitando, en qué estás invirtiendo tu tiempo, si estás haciendo realmente lo que deseas, lo que sientes y aquello por lo que la gente pagaría. Recuerda esas preguntas, plantéatelo, respóndetelo sinceramente y piensa en cómo vas a actuar y cuán responsable vas a ser contigo, con tu familia y con tu sociedad. Mi nombre es Alexander Bobadilla, muchísimas gracias por asistir a los que asistieron y nos encontramos el próximo jueves. Adiós.